Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy estamos desde una nueva locación. Bueno, gracias por acompañarme la noche de hoy. Algunos saben que estuve de trasteo en estos días, entonces hoy estamos en un sitio nuevo. Vamos a continuar la noche de hoy con la dispensación número 5. La semana pasada no tuvimos estudio porque pues, realmente estuve asistiendo a la convención de la iglesia, entonces no hice transmisión. Entonces, primero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo, te pido que en esta noche abras nuestro entendimiento, Señor, que esta palabra se grabe en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra, Señor. Hoy yo oro por cada persona que está conectada en este momento, Señor, y que escuchará tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Vamos a hablar entonces, vamos a hacer un recorderis un poquitico porque seguro como hace 15 días no nos conectamos. Vamos a continuar estudiando la ley. Es la dispensación número 5, lo habíamos visto en este paquete de los segundos 2000 años que eran la promesa y la ley. Y habíamos hablado que pues la ley tenía todo esto dentro de lo que es el estudio de la ley. Vamos a recordar un poquitico qué fue lo que vimos en la parte uno. En la parte uno estudiamos el propósito de la libertad. Vimos que Dios nos liberó con un propósito y era celebrarle fiesta y servirle. Si ustedes recuerdan, en todas las partes decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me sirva. Y hablamos de trabajar para el reino y nos preguntamos si ya estábamos trabajando para el reino. También hablamos de que no podíamos callar. La sesión pasada dijimos que no podíamos callar porque éramos atalayas. Y veíamos que la palabra era clara y decía que el que no recoge desparrama y que el que no es conmigo contra mí está. Entonces esto era realmente un tema serio. También vimos que nos cuestionábamos si todo venía de Dios, si todo lo sobrenatural venía de Dios, porque nuestro enemigo, Satanás, también y sus secuaces, también hacen señales y prodigios. Y veíamos que teníamos que tener cuidado con ser engañados, cuidado con el contacto espiritual que teníamos, ¿sí? Y ahí estudiábamos unas amonestaciones sobre las costumbres paganas, sobre la adivinación, no sé si ustedes recuerdan, habíamos hecho como un llamado de atención a los que creen en los agüeros, a los que creen en el horóscopo, a los que creen en todos esos agüeros que tenemos nosotros como costumbre creer, ¿verdad? Y hablábamos que nuestra única relación tenía que ser con el Espíritu Santo. Y finalmente hablamos de la Pascua, que era la fiesta más importante, que era el preámbulo de Jesús en la cruz, que significaba la palabra Pascua en el hebreo, significaba pasar por alto, ¿sí? Y era la protección de Dios en medio del juicio. Era la sangre del cordero, que en ese momento era un cordero, pero para nosotros hoy es el cordero, pero el cordero proporcionado por Dios. Es el Hijo de Dios, es el cordero de Dios. Y también conversamos que había una gran diferencia, y era algo muy importante, entre conocer de Dios y conocer a Dios. Les puse el ejemplo, si ustedes recuerdan, de Carlos Vives y sus fans, y que una cosa era conocer de Carlos Vives y otra cosa era realmente conocer a Carlos Vives. Y esto derivaba en que es muy importante que tengamos una relación con Jesús y no tengamos una religión. Hoy vamos a estudiar esta parte número 2, entonces vamos a empezar estudiando un poco el maná. El maná, yo sé que muchos han escuchado sobre el maná. Allá en la noche de ayer lo estudiamos con mi grupo de célula de estudio bíblico que tenemos aparte por Zoom. Los que quieran vincularse también a un estudio que hacemos por Zoom, lo tenemos los martes a las 8 de la noche. Nos reunimos más por Zoom y estudiamos algunas otras cosas, pero específicamente ayer volvimos a hablar de esto. Entonces vimos el maná. Veamos qué nos dice sobre el maná. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y luego en el versículo 18 dice, pero al medirlo ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Entonces vean, vemos cosas importantes aquí. El maná era el pan que venía del cielo de manera sobrenatural, porque acuérdense que el pueblo de Israel había salido de Egipto y entonces tenían hambre y se quejaron y murmuraron. Entonces Dios les dice, les haré llover pan del cielo. Y una de las cosas que yo veía, y de hecho me pasó en estos días, es que las respuestas de Dios son sobrenaturales. De verdad que las respuestas de Dios son totalmente inesperadas. Entonces, importante aquí, el maná representa en su momento el alimento físico, pero para nosotros representa el alimento espiritual. Y vemos que solo duraba un día, es un alimento diario. Igual es la palabra de Dios, es nuestro pan diario, no sirve para el segundo día. Al día siguiente se requiere nuevamente estudiar la palabra, ¿sí? Si ustedes recuerdan el maná, al día, la gente que recogía más de lo que necesitaba en un día y lo guardaba, al otro día le salía hongos, ya no le servía para el día siguiente. Y esto es porque Dios quiere una relación diaria con su pueblo. Todos los días los hacía ir a recoger maná, ¿sí? Dios no quiere que recojamos maná el domingo, nos alimentemos espiritualmente el domingo y que nos dure hasta el otro domingo, porque entonces pasamos toda la semana. El maná físico duraba un día y el maná espiritual, que es nuestro alimento, nos dura un día. Todos los días tenemos que recoger maná. Debemos alimentarnos espiritualmente todos los días de la palabra. Y veamos nuevamente aquí que decía, pero al medirlo ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Y por otro lado, yo quiero y entendía aquí un poco que el que comió mucho, pues comió mucho. Y el que recogió poco, pues comió poco. Y es increíble porque así es la palabra de Dios. El que se levanta en el día y quiere comer mucho y estudia y come bastante palabra en el día, pues es alimentado completamente por la palabra. Si tú pasas 2 horas del día alimentándote, comes bastante palabra, 3 horas comes bastante palabra, alimento espiritual, y no te sobra. Todo el alimento espiritual que tú quieras está en la palabra de Dios. Todo el maná espiritual está en la palabra de Dios. De la misma manera, si tú solo coges un poquito, coges 10 minutos nomás de la palabra de Dios, pues te alimentas poco. Pero a ninguno le sobra ni le falta. Y aquí hablábamos el día de ayer sobre el ejemplo de una fogata. Si tú no alimentas una fogata con leña y le pones leña cada momento, pues la fogata del fuego se apaga. ¿Y qué pasa cuando el fuego se apaga? La llama se hace más pequeña y la oscuridad empieza a acercarse. Así somos nosotros con la vida. Acuérdense que la luz prevalece sobre la oscuridad. Entonces, cuando yo tengo un fuego ardiente dentro de mí porque me alimento y tengo bastante fuego, pues la llama ilumina bastante y mantiene alejada la oscuridad. Pero cuando no le pongo suficiente leña al fuego, la llama empieza a apagarse, a hacerse más pequeña y la oscuridad empieza a acercarse. Y ahí es cuando empezamos nosotros a sentir todo lo que tiene que ver con la oscuridad, el temor, la tristeza, el miedo. ¿Cuál es la solución? Ponle leña al fuego. Aliméntate, recoge más maná cada día. Tienes que recoger maná todos los días y si finalmente no le pones leña, el fuego se apaga. Y si no, y si el fuego se apaga, pues hay oscuridad a tu alrededor. Y ya sabemos todos lo que significa la oscuridad. La oscuridad es todo lo que no queremos. Entonces, si estás viviendo en medio de la oscuridad, ya sabes cuál es la solución. Hay que prenderle fuego a tu vida con el fuego del Espíritu Santo. Y es igual que una lámpara, es igual que un carro. Si no le ponemos gasolina al carro, pues eventualmente el motor se apaga. Si tú no comes comida física diariamente, te quedas débil y sin fuerzas. Eso no es de que yo me como hoy 3 kilos de espaguetis y entonces me van a durar hasta el domingo. Mañana voy a estar muerto del hambre otra vez. Entonces es importante que tengamos en cuenta el maná es el alimento diario y Dios lo decía ahí, voy a probar a mi pueblo porque Dios quiere saber si nosotros lo buscamos diariamente. La palabra que tú recibes hoy no te sirve para mañana. Mañana necesitas una palabra nueva y fresca y por eso tenemos que leer la Biblia diariamente.
Vamos a ver un poquitico el camino del pueblo de Israel por el desierto. Es increíble, a mí cuando he estado estudiando esta palabra, de verdad que me ha traído mucha revelación y me encanta. Ustedes lo han visto como lo hemos conversado en las últimas sesiones. Realmente la Biblia es un libro que ilustra muchísimas cosas y trae mucha enseñanza. Entonces el pueblo de Israel tardó 40 años en hacer esta ruta. ¿Cierto? Salieron de Egipto y tardaron 40 años. Aquí les tengo la ruta y vamos a analizar un poquito saliendo desde el punto 1 hasta el punto 18 y prácticamente demoraron 40 años. Pero ¿qué sucede? Si ustedes miran este otro, era una ruta que debía hacerse en 3 o 4 meses, pero que debido a la incapacidad que tenían ellos de sacar a Egipto de su corazón, se demoraron 40 años. Salieron de Egipto físicamente, pero pues no querían dejar las costumbres que tenían en Egipto, las viejas costumbres, no querían dejar las viejas costumbres. Y eso nos pasa a nosotros, porque salimos de Egipto, pero queremos mantener algunas viejas costumbres. Entonces nos vamos a demorar 40 años en llegar a la tierra prometida. Yo te pregunto hoy en esta noche, ¿cuántos años quieres pasar en el desierto apegado a tu vieja manera de vivir? Bueno, aquí tengo un orador adicional que está ladrando afuera. Ya no tengo el silencio que tenía en el otro lado. Entonces, vamos a ver este recorrido que hicieron y vamos a empezar por el punto 1, que es Ramsés, donde salen. Israel es sacado de la tierra de Egipto. Esto está en Éxodo 12 y Números 33. Y aquí ellos salen y parten hacia el segundo punto, que es Sucot. ¿Sí? Aquí en Sucot eh, fue donde ellos hicieron su primer campamento. Y era, si ustedes recuerdan, Jehová los guiaba desde una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Esto está en Éxodo 13. ¿Sí? Y no sé si eh, recuerdan toda esta historia, pero es muy importante que recuerden el término Sukkot, porque después cuando estudiemos la fiesta de los tabernáculos y cuando veamos un poco sobre el Apocalipsis o cuando veamos las fiestas judías, acuérdense del término Sukkot para las fiestas judías y cuando estemos estudiando la dispensación de la gracia. Entonces luego llegan hasta el tercer punto, que es Pi Airot. Y entonces llegan ahí y ahí ¿qué sucede? Ahí es donde ellos cruzan el Mar Rojo. Eso está en Éxodo 14 y en Números 33. Y les cuento que es increíble las cosas que arqueológicamente han sucedido en los últimos tiempos, porque se han encontrado restos arqueológicos que muestran que efectivamente los egipcios parecen ser carruajes egipcios que llevan miles de años y que han nacido corales sobre ellos, pero pareciera haber una evidencia de los carruajes egipcios que han encontrado dentro del mar. Es increíble que la arqueología hoy en día esté mostrando este tipo de cosas para la gente que no cree, ¿no? Pues para la gente que todavía piensa que el cruce del Mar Rojo es algo que efectivamente no sucedió y que es pura historia, que la Biblia, que tal, que no sé qué. Entonces vemos que hay un montón de cosas que hoy en día arqueológicamente sustentan todas las historias de la Biblia. Y esto se está revelando ahora, ¿por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Luego vamos y llegamos al punto número 5, al punto número 4, perdón, que ellos estaban en Mará y ahí es donde el Señor sana las aguas. En lugar de las aguas amargas, el Señor sana las aguas, ¿sí? Y posteriormente llegan a Elim. Aquí es donde Israel acampa junto a las 12 fuentes de agua. Esto está en Éxodo también, en Éxodo 15. Luego en el siguiente punto llegan al desierto del Sin.
El Señor, ahí es donde el Señor les manda el maná. Él les manda maná en la mañana y les manda codornices en la noche, en la tarde para alimentar. Esto está en Éxodo 16. Y luego llegan a Redifim, donde Israel lucha contra Amalek. Esto está en Éxodo 17. Finalmente llegan al monte Sinaí, al desierto en el monte Sinaí. Y vamos a ver algo muy interesante. Este es más o menos una vista un poco más geográfica del monte Sinaí, que también se llama el monte Horeb o Jebel Musa. Y el Señor, aquí todos conocemos qué pasó en el monte Sinaí. Pues el Señor le revela los 10 mandamientos a Moisés y a su pueblo. Esto lo vimos en Éxodo 19 y 20, ¿cierto? Pero mire, increíblemente hay restos arqueológicos nuevamente que confirman este tipo de cosas y este tipo de historias que pasaron ahí, corroboran todas las historias bíblicas. Se han encontrado escritos en piedras ahí en el monte Sinaí, representaciones de cuando Dios le dice, quita tu calzado porque estás en tierra santa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos muestran que efectivamente lo que dice la Biblia, pues sí sucedió, porque hay mucha gente escéptica sobre las historias de la Biblia. Sigamos, luego llegan al desierto del Sinaí. Ahí es donde Israel por primera vez construye el tabernáculo. Esto está en Éxodo 25 y 30. Entonces, el tabernáculo, ahí es donde empieza el tema del tabernáculo, a construir el tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué significa? El tabernáculo era esta tienda donde habitaba la presencia de Dios, ¿sí? Y esta tienda pues tenía unos atrios, un lugar santo donde solo podían entrar los sacerdotes y un lugar santísimo donde efectivamente solo podía entrar el sumo sacerdote. Y había un velo, como lo ven ustedes ahí, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y este es el velo que cuando nosotros conocemos la historia, es el velo cuando Jesús es crucificado, el velo que se rompe en el templo cuando Jesús muere. Y ahora ya no necesitamos de un sumo sacerdote para poder entrar en la presencia de Dios, porque Jesús rompió el velo que estaba en el templo. Acuérdense que ustedes conocen la historia, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga. Y eso quiere decir que ahora tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos de nadie para poder ir a la presencia de Dios. Veamos el siguiente punto, campamentos en el desierto. Aquí en este punto se llaman los 70 ancianos para ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo. Esto está en números 11. Luego vemos el punto 11, que es Esión Geber, y aquí es donde Israel atraviesa pacíficamente las tierras de Esaú y de Amón. Eso está en Deuteronomio 2 ya. No sé si recuerdan a Esaú. Esaú era el hermano mayor de Jacob. ¿Se acuerdan se acuerdan la historia de Jacob y que Jacob luego fue cambiado el nombre de Israel? Bueno, pues aquí ellos atraviesan pacíficamente, porque en otros sitios tuvieron guerra con otros y aquí atraviesan pacíficamente las tierras de Esaú y de Amón. Ok, luego vamos al punto número 12. Aquí es Cades Barnea. Moisés envía, aquí es donde Moisés envía a la tierra prometida a los espías. Envía 12 espías. Y realmente el problema era de la mente, la visión que tenían estos espías. Entonces Israel se revela porque van y miran la tierra prometida. ¿Y qué sucede? Van y miran la tierra prometida. Mírenme acá un segundito. Y ellos ven gigantes. Y entonces dicen, no, esa tierra sí, espectacular, la tierra, pero allá hay gigantes y nosotros somos como langostas. Y se rebelan contra Dios y contra Moisés. Solo dos de los espías, si ustedes recuerdan, Josué y Caleb, son los únicos que piensan realmente que pueden conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Por eso Dios les dice al resto del pueblo que ninguno de ellos pasará al Jordán. Solo los dos que creyeron en Dios, que creyeron en la promesa de Dios, serían los que realmente verían la tierra prometida. El resto moriría en el desierto.
Solo la siguiente generación de esas personas incrédulas fue la que realmente atravesó el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Y es que la batalla realmente nuestra está en la mente. La batalla está en la mente. Muchos no conquistan porque en la mente están derrotados. Yo tenía un jefe que decía que si entramos a un partido de fútbol con una formación para perder, seguro perdemos. Todo está en la mente. Si estamos con Dios y realmente le creemos, ¿por qué tenemos que pensar en que no vamos a conquistar? Los espías, los 10 que llegaron desalentados, dijeron, no, somos como, ellos mismos dijeron, nos vemos como langostas. Era la perspectiva que ellos tenían del reto que tenían. Y efectivamente nuestra batalla está en la mente, efectivamente. Pasemos al siguiente punto, el desierto oriental. Israel aquí se desvía y evita entrar en conflicto con Edom y Moab. Esto está en Números 20. Los israelitas definitivamente en su mente no estaban listos para la batalla. Entonces Dios los guía para evitar estos pueblos. ¿Sí? Llegamos luego al río Amón y es donde Israel destruye por primera vez a los amorreos que lucharon contra él. Eso está en Deuteronomio 2:24. Y luego llegan al monte Nebo, que esto está ahí entre el punto 15 y el punto 16. Y ahí es donde realmente Moisés, esta es una vista actual del monte Nebo, es donde Moisés contempló la tierra prometida. Esto está en Deuteronomio 34. Aquí en este monte, él sube y ve la tierra prometida porque Dios le dice que él tampoco pasará a la tierra prometida, porque cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Moisés no actuó reprendiendo al pueblo, cuando los dos espías. Entonces Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le dice, sube al monte que te mostraré la tierra prometida. Y ahí está la tierra prometida. Y después de esto, pues ya Moisés muere. Veamos la llanura de Moab. Es el siguiente punto. Jehová aquí le dice a Israel que divida la tierra, que debía echar a los habitantes, porque la tierra prometida estaba ocupada, la tierra prometida no estaba libre, la tierra prometida estaba ocupada y le dice que tenía que echar a sus habitantes y la tierra iba a ser dividida entre las tribus de Israel. 11 tribus de las 12 tomarían posesión de la tierra prometida. 11 tribus de las 12. Porque la otra tribu, que eran los levitas, que eran los descendientes de Leví, que si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de los 12 hijos de Jacob, de Israel, los levitas fueron seleccionados, fueron consagrados a Dios como sacerdotes. Y por eso ellos no tendrían heredad, porque estarían dedicados a Dios. No estarían dedicados a cultivar la tierra y hacer producir la tierra. Ellos vivirían de lo que eran los diezmos y las ofrendas de las otras 11 tribus que sí heredaron tierra. Entonces, claramente, por eso ellos fueron apartados para Dios. De ahí viene todo el tema de los diezmos y las ofrendas. Ellos no recibieron porción de tierra. Hubo un sorteo y se repartió toda la tierra prometida entre 11 tribus y a los levitas no les tocó nada, no les dieron heredad. ¿Por qué? Porque ellos iban a depender de Dios y sus ingresos, su vida, su prosperidad iba a depender de Dios y de los diezmos del pueblo. Luego, en el punto 18, atraviesan el río Jordán. Atraviesan el río Jordán, entonces Israel cruza el río Jordán. La historia cuenta que Israel cruza el río sobre tierra seca. Dios le promete y le dice a Josué, porque ya había muerto Moisés y su sucesor fue Josué, le dice que le iba a dar autoridad delante del pueblo. Y entonces ahí tan pronto van a pasar el río, cuando ponen el pie sobre el río, las aguas, lo que era aguas arriba, se detiene. Y ellos cruzan el río Jordán sobre tierra seca. Esto es cerca de Gilgal.
Entonces ellos finalmente terminan colocando unas piedras. Aquí tengo una panorámica más o menos para que vean dónde están los puntos. El monte Nebo, donde estaba el río Jordán, el mar Muerto, ¿sí? Entonces luego de que cruzan, ponen unas piedras en conmemoración de la división de las aguas. Esto está en Josué 3. Y aquí otra visual, un poco para que se ubiquen un poco mejor. Gilgal, el mar Muerto, ¿sí ven? El mar de Galilea. Y finalmente, entonces llegan a Jericó. Llegan a Jericó y aquí en Jericó es donde, si ustedes recuerdan la historia, los hijos de Israel toman la ciudad y la destruyen. Esto está en Josué. No sé si recuerdan que Dios les dice nuevamente, miren el parámetro que Dios usa, que por 6 días iban a rodear las murallas y que el séptimo día iban a tocar las trompetas y las murallas iban a caer. Está comprobado también arqueológicamente que hubo un terremoto porque se encontraron restos arqueológicos en donde hay personas que murieron aplastadas por los muros. Entonces, esto también, digamos que nos da prueba de la existencia y la historia narrada en la Biblia. Este es más o menos el recorrido que hizo el pueblo de Israel por el desierto. 40 años en un recorrido que podía haberse hecho en 4 meses. ¿Por qué? Porque ellos salieron físicamente de Egipto, pero no salieron mentalmente de Egipto. Seguían siendo en su mente esclavos. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que no podemos conquistar? ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que no podemos predicar la palabra? Que no sabemos, que no estamos preparados, que cómo hacemos, que es muy difícil conquistar y nos quedaremos sin ver la tierra prometida, como se quedaron todas estas 10 tribus sin ver la tierra prometida por su incredulidad. Vamos a hablar un poquitico ahora de los mandamientos, ¿sí? Lo vimos ahorita. El pueblo queda en libertad, sale de Egipto, ve muchísimos milagros, cosas sobrenaturales, el mar muerto que el mar rojo que se abre, cosas sobrenaturales, las aguas amargas que son convertidas en dulces, el maná que caía del cielo, las codornices que ellos querían comer carne y uno decía, pero ¿de dónde vamos a sacar carne en medio del desierto? Pues Dios dice que mandó una bandada de codornices, las desvió del mar y las hizo volar hasta donde llegaron y ¡pam! Caían muertas y dice que como un codo de codornices caía. Es increíble cómo las soluciones de Dios llegan de lo que nosotros ni siquiera podemos pensar. Pero está claro que el pueblo de Dios, Israel y nosotros, porque estamos todos, nos cuesta trabajo comportarnos. La historia demostraba que el pueblo de Israel quería siempre torcerse a hacer lo malo. Por eso Dios tuvo que escribir los 10 mandamientos. Por eso Dios estableció en el monte Sinaí las tablas de los 10 mandamientos, los 10 principales mandamientos, que luego ahí entre ellos lo extendieron a 613 leyes. Pero los 10 mandamientos los hemos estudiado. Si no los conoces, léelos en Éxodo 20, uno por uno. Son la ley de Dios que tenemos que cumplir. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 31, 18. Dice, cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Por el dedo mismo de Dios. Imaginemos por qué normas, porque nos cuesta trabajo el tema de las leyes y las normas. Y yo les digo, ¿cómo sería el tránsito vehicular si no tuviéramos normas de tránsito? Sería un caos. Todos queriendo pasar primero, todos manejando como cada uno quiere. A mí me sorprende los four-way stop que hay en Estados Unidos porque son cruces de vía en donde hay 4 pares o stops, señales de pare. Y el primero que llega es el primero que arranca. Y yo esto digo, bueno, lastimosamente nosotros los latinos no seguimos las leyes, no seguimos las horas, se haría un caos.
pero nos cuesta seguir leyes, porque cada uno quiere manejar su vida y manejarse como quiere. ¿Y cómo sería esto en el tránsito? Sería peligroso para los conductores. Imagínense uno cumpliendo las normas y que otro no cumpla las normas. De hecho, es peligroso. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros en Colombia que el conductor ebrio mató a no sé cuántos? O sea, tiene que haber normas. Tiene que haber normas. Lo que pasa es que al ser humano no le gusta vivir con las reglas. Al ser humano le gusta ser su propio Dios. Le gusta establecer sus propias leyes. Y entonces, ¿cómo le podemos dar seguridad? ¿Cómo podemos tener seguridad nosotros o quienes quieren obedecer las leyes para protegernos? Pues castigando la desobediencia. Porque también se critica, no, pero Dios es un Dios misericordioso. ¿Por qué castiga la desobediencia? Pues es que si no castiga la desobediencia, pues todo el mundo es desobediente. ¿Y cómo proteges a los que son obedientes? ¿Sí? Y es que el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y a partir de ese momento quiere hacer las cosas a su manera. Y entonces si no hay leyes que direccionen lo que es correcto de lo que es incorrecto, entonces dejamos toda la organización del mundo y la dirección de hacia dónde queremos ir en manos del corazón corrupto que tenemos como seres humanos. Ponemos en manos de nuestra incapacidad de decidir lo que es bien la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de las personas. La ley está ahí para mostrarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Imaginemos una sociedad sin leyes, una anarquía, desórdenes, peligro para las personas realmente de buen corazón. Estas personas necesitan protección. Entonces el ladrón se mete y hace lo que quiera, el violador hace lo que quiera. Se necesita un sistema que proteja a las personas. Por eso es importante tener una ley, pero una ley se tiene para obedecerla, para guardarla, ¿sí? Pero vemos que antes de que Dios les diera la ley, ya el pueblo de Israel estaba desobedeciendo. Y mire, yo hoy en día, mire, nosotros como seres humanos no somos capaces de determinar lo que está bien y lo que está mal. Por eso es importante la palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos? Leyes increíbles y en el mundo. Leyes que permiten en Europa, no me acuerdo ahorita si es en Irlanda, una ley que dice que si una mujercita de 12 años quiere prostituirse, ahora es legal hacerlo porque ella tiene el derecho de descubrir su sexualidad de la manera en la que ella lo decida. ¿De qué estamos hablando en este mundo? Leyes hoy en día para bajar las cadenas y los años de prisión a los pedrastras. Leyes que van en contra. Como seres humanos no somos capaces de emitir leyes correctas. Por eso está la palabra de Dios. Para emitir lo que es correcto realmente. ¿De parte de quién? De parte del creador, del fabricante, como les dije la otra vez. El fabricante es el que dice cómo funciona un televisor, una lavadora. No somos nosotros en nuestra ignorancia y nuestra altivez de creernos lo suficientemente sabios para decidir qué es lo que está bien. Y es que no nos gusta seguir las órdenes y no nos gusta seguir las leyes. Y entonces vamos a ver algo que nos toca muy fuerte, que es la idolatría. Porque estamos llenos de idolatría. Y vamos a estudiar un poco sobre la idolatría. Entonces estaba el pueblo de Israel, como les dije, ya en el desierto, y vamos a leer Éxodo 32 del 1 al 9, dice, viendo el pueblo, Moisés estaba arriba trayendo las tablas, estaba con Dios en comunión trayendo las tablas de la ley. Viendo el pueblo de Moisés, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano, era el hermano de Moisés. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vuelvo y repito, acababan de ver un montón de milagros. Ustedes acaban de escuchar toda la historia resumida. Y Aarón les dijo,
Mire, increíble, el hermano de Moisés, el que también había visto, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo, perdón, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, escuchen lo que dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Estaban haciéndolo para Dios. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire cómo le llama, ya no le llama mi pueblo, le llama tu pueblo, Moisés. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Vea, el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos la necesidad de hacer cosas materiales para adorar a, a Dios. Así no sean otros dioses. El ser humano siempre ha tenido la tendencia de construir con sus manos, con su esfuerzo, figuras e imágenes para adorar a Dios. El mismo Aarón lo dijo que era en nombre de Jehová. Fiesta para Jehová. Ahí no estaban hablando de otros dioses. En teoría, no estaban adorando a ningún dios extraño. Veámoslo cómo lo dice. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para regocijarse. Vea, en su ignorancia el pueblo confundió lo que era adorar a Dios con adorar esculturas. Y vemos que dice que ofrecieron holocaustos, o sea, en teoría estaban adorando de la manera correcta y era fiesta para Jehová. Pero veamos qué piensa Dios de esta actitud, porque así hacemos muchos. Creemos que estamos adorando a Dios de la manera correcta, pero claramente pareciera que no. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Veamos que para Dios es importante que no exista ninguna escultura en la tierra, porque Dios está en el cielo. Y al final, las esculturas y las imágenes son hechas por el hombre. Nuevamente el hombre haciendo su parte, hechas por el hombre para llegar a Dios, lo cual claramente no agrada a Dios. Claramente Dios no considera que una escultura hecha por el hombre es una representación correcta de Él aquí en la tierra. De hecho, lo considera una ofensa, lo considera una desviación a la manera correcta de adorarle. ¿Sí? Por esto es que de manera clara Dios lo menciona en el segundo mandamiento. Veámoslo en Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque soy tu Jehová, tu Dios fuerte y celoso. No es como a mí me parece. No, es que yo sé que no, es que no es como a mí me parece. Es como Dios ordena. Veamos otro pasaje.
Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es que la palabra es clara. Veamos otro pasaje. Guardad pues mucho vuestras almas, guarde sus almas, está diciendo el Señor, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra. No le gusta a Dios, pero queremos torcer las cosas a como nosotros nos parece. Veamos el último, Isaías 44, 9, 10. Y mire cómo lo llama, la insensatez de la idolatría. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen que para nada es provecho? Entonces yo me pregunto, ¿y entonces? Si la palabra es tan clara y lo prohíbe, ¿qué pasa? ¿No conocemos las escrituras? ¿O es un tema de que no queremos obedecer? ¿O es un tema que somos tercos, somos soberbios de querer seguir haciendo las cosas como queremos? Seguimos haciendo lo que no queremos, lo que no debemos hacer, lo que no agrada a Dios. Y saben, eso es rebeldía. Está bien, muchos no conocen las escrituras, muchos no conocen la Biblia, no han leído ni siquiera los 10 mandamientos en Éxodo 20 como están tal cual en la Biblia, no como nos los enseñaron de boca en boca, en boca en boca, sino como están en la Biblia. Éxodo 20, te invito a que los cojas y los leas. Pero hoy en día estás aprendiendo cómo está en la palabra y tienes que obedecer, porque ya no puedes decir que no conoces las escrituras. Por encima de como yo quiera hacerlo, tengo que hacerlo como dice la palabra que debo hacerlo, porque si no estoy cayendo en lo mismo. No, Dios, es que sabes que yo sé más que tú. Yo te voy a adorar como yo quiero, no como tú quieres. Y somos así con Dios. Bueno, cada uno dará cuenta a Dios y cada quien recibe de lo que decida hacer. Yo estoy cumpliendo con mi función de atalaya. Yo estoy cumpliendo con mi función de informar. Pero cada uno de nosotros y cada uno de ustedes y de sus familias, porque la palabra dice que habrá maldición hasta 4 generaciones, o sea, los hijos, los nietos y los bisnietos, cada uno recibirá de acuerdo a la obediencia. Ya no podemos decir que no sabían, lo lamento, pero si se conectaron hoy y vieron esta prédica, ya no pueden decir que no sabían de la idolatría. Y obviamente cuando uno sabe y aprende algo y no quiere hacer caso, eso se llama rebeldía abierta. Y una cosa es que nos equivoquemos y pequemos y nos esforcemos por no pecar. Y otra cosa es que le digamos a Dios en la cara, no quiero obedecerte. Como el tema de la fornicación o el tema del adulterio, que sabemos que está mal, pero no queremos dejarlo. Le decimos a Dios, no, ¿sabes qué? Esto no me importa, no te lo voy a cambiar, no lo voy a hacer a tu manera. Eso es diferente porque lo primero es una equivocación porque vivimos aún en la carne y nos cuesta trabajo. Lo segundo es rebeldía abierta contra Dios. Vamos a ver entonces ahora la tierra prometida. Entonces, vemos que cuando el pueblo obedecía, venía Dios y los bendecía. Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y él se lo dice en Josué 1, del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa al Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar, miren esto, que pisare la planta de vuestro pie.
desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero le dice algo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, vuelve y le dice, esfuérzate y sé valiente. Dos cualidades, dos cosas que tenemos que hacer, esforzarnos y ser valientes. Y valientes y esforzarnos ¿para qué? Miren lo que dice ahí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como les he dicho, no es solo los domingos, es todos los días y de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme, no es para que hable uno y no cumpla, sino que haga conforme. La fe sin obras está muerta, a todo lo que en él está escrito, porque entonces, o sea, cuando yo hago todas estas cosas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vea, todo estaba ahí para que conquistaran la tierra prometida. Y lo hicieron. Por muchos años vencieron a sus enemigos, pero después se olvidaron de Dios. Josué destruyó todos los pueblos. Estoy leyendo precisamente el libro de Josué en estos días. Destruyó todos los pueblos que estaban alrededor. Es increíble cómo conquistó. Tú puedes conquistar la tierra prometida que tiene Dios para ti, pero tenemos que ser obedientes, ¿sí? Después de todas estas conquistas, entonces viene una época de los profetas, ¿sí? Dios durante esta época es el rey de su pueblo y tiene a los profetas. Dios se comunica con el profeta y el profeta le da dirección al pueblo. Y vemos que cuando estamos en obediencia, cuando mantenemos la obediencia, estamos listos para conquistar todo lo que se nos presente, todos los retos, no importa las circunstancias. 2021 parece terrible, sí, eran los gigantes que fueron los 12 espías a ver, pero de la mano de Dios todo lo podemos, porque Dios le dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo lo que emprendamos, nuestros enemigos serán vencidos. Luego le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios promete darnos la victoria. Dios promete estar con nosotros. Dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y saben qué? Solo nos pide un par de cositas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Esforzarme para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley. Necesitamos esforzarnos para no ser rebeldes. Necesitamos esforzarnos para obedecer. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni un poquito. No podemos desviarnos. Muchos queremos, y la verdad me incluyo, ajustar la ley a mis gustos. No, esto lo tuerzo para este lado y esto lo tuerzo para este lado. Queremos ajustar la ley de Dios a la dirección nuestra, establecer nuestros propios límites. Muchos quieren ser prosperados, pero quieren establecer su propia ley, quitando lo que no les parece. Pero Dios nos insta a no desviarnos ni siquiera un poco, y solo así seremos bendecidos para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado? Obedece dentro de los límites que Dios estableció, no en tus propios límites. Increíble, mire. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas veces hemos hablado de que este libro hay que leerlo? ¿Cuántos están leyendo ya la Biblia? Es que fíjense,
Somos desobedientes por naturaleza. Hay que leer la Biblia, señores. Ay, no, qué pereza. Hay que leer la Biblia todos los días. Ay, no, yo la leo una vez por semana. Queremos las bendiciones, queremos la protección en estos tiempos de COVID, queremos que nos vaya bien, que estemos protegidos, creemos que con publicar cositas en el muro, cosas de Dios o reenviar mensajes bonitos, eso está bien. Pero si tu corazón no es obediente, si tu vida no refleja la obediencia, pues esas cosas que estás haciendo en el Facebook, de manda este mensaje a 10 personas y tendrás una bendición, eso no sirve para nada. Eso no sirve. Tendremos prosperidad, tendremos protección cuando seamos obedientes, cuando busquemos la santidad, cuando nos esforcemos y seamos valientes. Si no estamos siendo engañados, necesitamos obediencia a la palabra para que hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo entonces, cuando seamos obedientes, nos irá bien. Es como un padre que le va a dar un carro a un hijo si este hijo está en rebeldía. ¿Qué padre le va a premiar con comprarle un carro si su hijo está en rebeldía? Igual. Por eso muchas oraciones no son contestadas. Es lógico, porque estamos en rebeldía abierta contra Dios. Abiertamente le estamos diciendo, no te quiero obedecer, porque no es que nos equivoquemos sin querer. Muchos desobedecen con toda la conciencia y la palabra es clara. Entonces, después de esto viene una época de profetas, viene una época donde Dios hablaba a su pueblo, les daba la dirección para que cuando se desviaran del camino fueran advertidos por el profeta. Profeta significa mensajero, ¿sí? Pero el pueblo no le gustaba que le dijeran lo que no debía hacer o lo que estaba haciendo mal, porque a ninguno de nosotros nos gusta que estamos haciendo algo mal, porque cada uno de nosotros tiene su propia opinión. Entonces, ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel se aburrió de los profetas y le pidió reyes a Dios. Y entonces viene una época de reyes. Y entonces después el último profeta es Samuel, que envejece y el pueblo pide un rey. Dios no está de acuerdo, Dios se siente desechado por el pueblo. No quieren, ellos no quieren que Dios los gobierne directamente porque sienten que un rey va a ser mejor. Y entonces Saúl es nombrado el primer rey de Israel. Saúl, perdón, es nombrado el primer rey de Israel. Entonces vamos a ver en primera de Samuel 8, Israel pide rey. Dice, aconteció que sabiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre de su segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces vea, Samuel conquista, gana batallas, viene David, pelea contra Goliat, todos sabemos la historia. David no era rey cuando peleó contra Goliat. David iba a llevarle cosas a sus hermanos cuando ve el ejército de Israel preocupado porque estaban enfrentando a los filisteos y había este gigante y todos se habían acobardado. Se les olvidó el esfuérzate y sé valiente. Todos se habían acobardado. Y entonces él tiene toda la fe del mundo
Y dice, pero ¿cómo ustedes si tenemos el Dios de Israel? ¿Sí? Y entonces vence a Goliat, gana la mano del rey y se va a vivir a palacio. Pero el corazón de Saúl tenía grietas. Él no era obediente. Saúl pensaba más en agradar a las personas por encima de agradar a Dios. Y a veces actuamos así. Cuidado, porque a veces actuamos así. Y entonces después de una batalla, toma un botín cuando Dios le dice que no lo debía hacer. Y entonces él va y toma un botín. Vamos a leerlo en Primera de Samuel. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Dios les había dado una orden de destruir todo. Y a veces Dios nos da instrucciones de hacer cosas que parecen no coherentes, pero estamos siendo probados en nuestro corazón y en nuestra obediencia. ¿Y qué tenía de malo llevarse las vacas y las ovejas? Al final eran vacas y ovejas, era parte del botín después de la guerra, de haber destruido a todos los amalecitas. Pues genial, me quedo con las vacas y las ovejas, además de todo. Pero Dios le había pedido destruir absolutamente todo. Dios le había dado una orden. Sin embargo, él quiso guardarse el botín. ¿Y cuántos de nosotros queremos mantener ciertos pecaditos pequeños que no queremos desechar? Desechamos lo grande, los pecados grandes, eliminamos al enemigo grande, ¿sí? Y dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila a llegar a Shur, perdonaron y a lo mejor de las ovejas y el ganado. ¿Cuántos hemos erradicado por un tiempo los pecados grandes que hacíamos contra Dios? Pero no queremos y nos cuesta erradicar lo pequeño. Cuidado, porque veamos lo que pasó. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido palabra de Jehová. Él como si nada hubiera pasado. Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Mientras Samuel hablaba y decía, he cumplido la palabra de Jehová, atrás se oían las vacas, las ovejas, y las vacas. Decía, qué balido de vacas, qué bramido de vacas, y este que yo oigo con mis oídos, y Saúl le respondió, excusándose. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlos a Jehová, tu Dios, todo lo demás lo destruimos. Vea, cuidado, cuidado, que tus oraciones no sean estorbadas por el ruido de las vacas y las ovejas detrás de ti, con los pecados que no has querido erradicar. Cuando te presentes delante de Jehová y haya un ruido tan fuerte por las cosas que no has querido dejar, Dios nos ordena ser radicales. Por eso muchas oraciones no son contestadas, porque vamos delante de Dios a pedirle cosas y detrás están las vacas y las ovejas y no nos dejan oír nuestras oraciones. O sea, contradicen lo que nosotros estamos haciendo. Contradice lo que nosotros estamos haciendo. Estamos queriendo ir a adorar, pero tenemos tantos pecados pequeños que el ruido de esos pecados pequeños no deja escuchar nuestras oraciones. Veamos cómo está en Primera de Samuel 15. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Pregunta, ¿se complace él de los sacrificios como de la obediencia? Y mire lo que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión.
O sea, los que estamos en rebeldía en algún momento es como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría, la obstinación, los que quieren seguir siendo obstinados. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Increíble, vea qué es esto. No podemos hacer lo malo y después querer honrar a Dios. Es como si robáramos y luego quisiéramos dar diezmo de lo robado. O si hacemos una buena obra con un dinero contaminado porque lo obtuvimos de manera ilícita. Claramente nos dice que primero está la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. O sea, no importa el tamaño de la ofrenda que tú hagas. Antes de las cosas buenas y todo está el obedecer, el prestar atención a su palabra, escuchar las instrucciones. De nada siguen las cosas buenas que hagamos si no somos obedientes a la palabra. Bueno, vamos a parar ahí. La semana entrante vamos a continuar. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre mío, hoy te pedimos perdón, Dios. Hoy entendemos que nuestra relación contigo es diaria, Padre. Que tu maná es diario, Señor. Perdóname si no estoy teniendo ese tiempo de comunión contigo o esa relación. No quiero una religión, Dios, quiero una relación contigo. Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, por estar conmigo en el desierto, Señor. Estamos enfrentando un desierto en el 2021. Dios, acompáñame. Hoy quiero ser obediente. Perdóname por ser rebelde. Perdóname por querer hacer las cosas a mi manera, porque le abro la puerta a mi enemigo para que me haga daño, Señor. Por no obedecer tus mandamientos, le permito y le doy derechos legales al enemigo para que atormente mi vida, que toque mis hijos y toque mi familia. Perdona mi idolatría, Dios. Gracias por mi tierra prometida, Señor. Te prometo esforzarme en obedecer para no desviarme ni a derecha ni a izquierda, Señor. Perdóname si he tratado de acomodar tus mandamientos a mi parecer. Quiero que tú seas mi rey, no quiero intermediarios, no quiero otros dioses delante de ti. Perdóname si no he dejado todas las cosas que debo abandonar. Perdóname si esas vacas y esas ovejas hoy interfieren con mis oraciones. Hoy quiero obedecerte completamente. Te pido perdón y te pido que no me deseches, Dios. Dame una oportunidad para caminar contigo. No me dejes por mi rebeldía. Me esforzaré por ser obediente, Dios, pero dame una oportunidad, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Amén. Hermanos, obediencia. Está claro. La gracia no es desobediencia, como muchos creen. Tenemos que luchar en la búsqueda de la santidad. Nos vemos en 8 días. Espero que esta palabra, como siempre, haya traído reflexión a tu corazón, porque a mi corazón lo quebrantó cuando lo estaba haciendo. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días.